Bueno, buenas noches a todos. Estoy grabando la clase. Les comento que en la plataforma eh, es muy pesado el tema del video. Así lo que estamos haciendo es subirlo al YouTube y en la plataforma les estoy incorporando el enlace del video. El, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los conceptos básicos. ¿Me confirman si se ve la pantalla compartida? Sí se ve. Excelente, muchas gracias. Entonces, la semana anterior ustedes me habían dicho que ética es hacer lo correcto y que la ética se enfocaba en cómo las personas deberían actuar y en las razones que sustentan estas acciones. En el video que hemos compartido en el grupo, se plantea que Aristóteles nos decía, ¿quién actúa en nuestras acciones? ¿Quién hace que realicemos alguna actividad, alguna acción? ¿Se acuerdan? Era un video cortito. A ver, escuchen esta parte. Ya, no, creo que no se escucha, ¿no? El volumen no va hacia mi micrófono. Pero esta partecita quiero que la lean. Vamos desde aquí mejor. Lean las letras. El pensamiento entonces sería el que condicione nuestra acción. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ética, vamos a decir que es una rama de la filosofía que va a estudiar los principios y valores que guían el comportamiento humano, distinguiendo entre lo que se considera correcto e incorrecto. Entonces, si el pensamiento es el que norma o actúa para que hagamos una acción, la ética va a estudiar también parte del pensamiento para ver cuáles son nuestros valores que guían el comportamiento y identificando o si quieren evaluando lo que es correcto o de lo incorrecto. Entonces, cuando hablamos de términos relacionados con la ética, podemos hablar del reconocimiento, de la privacidad, de los derechos, de la tradición, del permiso, de la creatividad, de los usos consuetudinarios, del respeto, de la confidencialidad y de otros. ¿Qué otros términos creen que estén relacionados con la ética? Lo que se les ocurra. No hay respuesta incorrecta. Cuando hablamos de ética, ¿de qué también hablamos? Perfecto, de los valores, de la moral, sobre todo de los valores. ¿Me pueden decir algunos valores que ustedes conozcan? En la, en la pantalla está el chanchullo. A ver, tenemos la honestidad, excelente.
¿Otro valor? El respeto está aquí, muy bien. La equidad. ¿A qué nos referimos con equidad? ¿Cuándo somos equitativos? Exactamente. Cuando el trato es por igual. Podemos poner, por ejemplo, a los hijos. No hay un hijo más querido o uno menos querido. A todos los queremos igual, ¿verdad? Eso es lo que me han hecho creer a mí. A ver, ustedes díganme, ¿es cierto o no es cierto? Muy bien, entonces somos equitativos. Estamos tratando a todos por igual, sin depender su edad, su cultura, su raza, eh, su potencial económico y demás. Qué otro valor conocen? La responsabilidad, muy bien, ese lo usamos mucho, sobre todo en el tema de los recursos humanos y de nuestro trabajo en general, porque al nosotros administrar una empresa, ver el tema de contaduría, ver el tema de finanzas internacionales, lo que vemos que ver es la responsabilidad. Ahora, este conjunto de valores en algún momento vamos a poder sintetizarlos o más bien concentrarlos en cuatro importantes, pero me estoy adelantando, eso lo vamos a ir luego. La moral también se relaciona mucho con la ética porque se refiere a las normas y costumbres que tiene un grupo o una sociedad. ¿Por qué? Porque son estas normas y costumbres las que van a guiar el comportamiento de los miembros de la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, no solo les he dicho que es el territorio pequeño, sino el lugar donde tenemos esa común unidad. Común unidad común, si quieren, de alguna forma. Entonces, la moral va a ser la práctica más concreta y ética que se aplica a diversos contextos específicos que tenemos. Ahora, como concepto clave también tenemos los dilemas éticos, que son situaciones en las que dos o más valores o principios morales entran en conflicto, lo que va a ser más difícil determinar la acción correcta. ¿Alguien me puede decir algún dilema ético que le haya pasado? Yo les planteo un dilema ético a forma de hacer una caricatura. Ustedes están en la carretera La Paz Oruro a aproximadamente unos 80 kilómetros por hora. Pero en uno de los cruces está pasando un auto, se les mete a su carril, invade carril y a la mano izquierda tienen una familia donde está una mujer agarrando a un bebé. Al frente, en su carril, les ha invadido un camión que está viniendo de frente y a la mano derecha hay un perrito que está ahí tratando, que estaba tratando de cruzar la calle y está esperando a que no haya autos para pasar. ¿A quién pisan primero?
al perrito. ¿Alguien? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Ese es un dilema ético. Son situaciones en las que dos valores o principios morales. ¿Qué valores se han puesto en juego? La, el respeto a la vida, la responsabilidad, la equidad, porque nos están planteando que debemos pisar a alguien, cuando la respuesta era pisar el freno, o sea, el tratar de no dañar a nadie, sino más bien el tratar de buscar la mejor solución. Entonces, eso es lo que a veces se nos plantea como dilemas éticos. Aquí, por ejemplo, nos habla de un tren donde había que sacrificar una vida para salvar varias o simplemente no intervenir. Entonces, hay estos dilemas éticos muchas veces en nuestra fuente de trabajo o en la empresa que estamos administrando o estamos cumpliendo funciones. Entonces, la ética nos va a ayudar a través de lo que decía Aristóteles, el pensamiento a decidir la mejor solución al problema que se nos está planteando. Luego está la ética normativa, que es la que se ocupa de formular principios éticos y establecer normas sobre cómo deben actuar las personas. Ejemplos tenemos teorías normativas como el utilitarismo, el deontologismo y ¿cómo consideran ustedes que esta ética normativa se presenta en nuestras fuentes laborales? Porque nos hablan de formular principios éticos y establecer normas. ¿Dónde puedo encontrar yo esta ética normativa en mi lugar de trabajo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que en la anterior clase les he dicho que el examen final en qué va a consistir? En hacer un excelente. Esa es la ética normativa. El elaborar un manual de funciones, un código de ética, un código de comportamiento. Entonces, la ética normativa se va a plasmar en la forma en que nosotros queremos normar que deben actuar los trabajadores de la institución. Y al hablar de los trabajadores, no solo estamos hablando de la planta obrera, sino también de los directivos, de los accionistas, de las secretarías, de las direcciones, de los jefes y demás. Entonces, esta parte de la ética normativa es la que vamos a ver desde de nuestras respectivas carreras para incorporarlos dentro de nuestra formación. Ahora también tenemos la ética aplicada, pero esta se refiere a situaciones de aplicación más concretas, es decir, en la medicina, en los negocios, en la empresa o en el uso de la tecnología. Ahora, nosotros lo que estamos viendo es el concepto general de ética,
pero cuando nos pregunten sobre qué diferencia hay, por ejemplo, la ética con la moral, estamos viendo que la ética tiene una fuente más normativa, que está más relacionada con normas. En cambio, la moral, como hemos dicho aquí, se refiere más hacia nuestros usos y costumbres y las creencias de nuestra sociedad, que va a ser diferente, por ejemplo, al utilitarismo, que busca el mayor bien para el mayor número de personas, y el deontologismo. Cuando nos hablan de deontología, es cumplir con el deber moral independientemente de las consecuencias. Es decir, que ahí ustedes me hubieran dicho, bueno, yo voy recto porque lo moralmente correcto era conservar el carril y no afectar a nadie y morir cumpliendo la ley. Estoy siendo un poco sarcástico y caricaturesco, pero eso es el tema de deontologismo. Ahora, el deontologismo está un poco vinculado a la ética aplicada en el sentido de que se busca, independientemente de cualquier consecuencia, el cumplir con situaciones concretas. Es decir, la deontología muchas veces está relacionada a determinadas profesiones. ¿Cuál será uno de los principales valores de la medicina o de los médicos en general? ¿Qué creen ustedes? Excelente. Entonces, esa es la bioética. Y la ética aplicada nos pondría en situaciones donde el médico está con un paciente que está agonizando, puede salvarle la vida, pero no tiene seguro. ¿Cómo debería actuar el médico? Decir, señor, no tiene el seguro, no tiene el SOAT, no puedo atenderlo, o es más importante salvar la vida. Exactamente. Escucho. Perfecto. Nos vamos a encontrar en esas situaciones y ahí es donde debemos ser críticos. Qué buena observación. No es la realidad. Hay casos en los que incluso no quieren dejar salir al paciente enfermo, o en caso de que haya fallecido la persona, les interesa más el cobro de la plata para poder sacar el cuerpo. Entonces, nos vamos a encontrar en situaciones así y ahí va a ser nuestro pensamiento, nuestros valores, el que va a tener que intervenir en cómo debería yo tomar una decisión. En el caso de, ya que vamos a ir a la parte que no ocurre en la realidad, ¿cuál será el principal valor de la policía? En medicina me han dicho salvar vidas. En el tema policíaco, perfecto. Entonces, eso está vinculado con la deontología, con la ética aplicada. Lo que fundamentalmente debería hacer la policía, que pues aquí, es proteger la vida, dar seguridad al ciudadano, que sabemos que a veces no pasa. ¿Qué pasa con la ética empresarial? ¿Cuáles serán sus principales valores? Excelente.
servir a la sociedad más allá de la mera ganancia. Entonces, es cumplir con una necesidad que nos está planteando la sociedad y a través de la empresa tratamos de darle soluciones. Muy, muy buena participación. Entonces, hay un ejemplo claro que no sé si lo han escuchado. Un empleado fue despedido de Coca-Cola, según él, de forma irregular y no le dieron el trato debido. Entonces agarró y se comunicó con la competencia. ¿Quién sería la competencia de Coca-Cola? Pepsi. Y les dice, señores de Pepsi, tengo la fórmula, se las vendo por un monto económico. ¿Cómo creen que actuó Pepsi? Díganme lo que piensan, yo les voy a decir si sí o si no. Exactamente. Ahora, ¿por qué? No sé, porque ustedes me dicen así no es la realidad. Pero rechazó la oferta y más bien le avisó a sus compañeros de Coca-Cola que alguien estaba queriendo vender la fórmula y el tipo fue enjuiciado, fue creo que arrestado. Supuestamente, bajo esas condiciones, según yo sepa, todo el mundo quiere la fórmula de la Coca-Cola. Pero Pepsi, haciendo uso de la ética aplicada, dijo que justamente su valor fundamental era servir a la sociedad y no entrar en una competencia, aquí la llamaríamos desleal. En el tema de la tecnología, ¿qué parámetros éticos creen que nos vamos a encontrar con el nuevo uso de la tecnología? Ahora está muy de moda y está en boga el uso de qué. Cada vez tenemos más artefactos inteligentes. Tienes tu televisor smart, tu televisor inteligente, tu teléfono inteligente, tu refrigerador inteligente, ¿no? Tu auto inteligente y parece que nosotros cada vez nos estamos quedando atrás. Pero ¿qué es lo que está en boga ahora? ¿Han escuchado hablar del chat GPT? Entonces ahí vamos a tener problemas éticos aplicados a la tecnología. ¿Qué uso le estamos dando a la tecnología? Porque si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, hay temas de propiedad de autor, hay temas de noticias falsas que salen en el Internet que el chat GPT no sabe eh, diferenciar. Para él es una big data, o sea, un gran almacenamiento de información donde no sabe cuál es lo real y cuál es lo que los jóvenes ahora llaman el fake, cuál es la mentira. Entonces, puedes encontrar que eh, colocando papel estañado en el microondas, bien arrugado, como da vueltas, vas a conseguir una esfera de estaño. Cuando sabemos que no hay que meter
nada de estaño, ni de hierro, ni de fierro al microondas. Entonces, hay problemas en ese sentido que nos van a llevar a identificar también la ética aplicada. Ahora, uno de los valores también fundamentales dentro del transcurrir de nuestras vidas, de nuestras sociedades, está relacionado con la diversidad cultural. Y los valores que debemos fomentar desde ese contexto son el valorar la diversidad, el valorar la transparencia y el valorar la flexibilidad. Es decir, ponerle también sentimiento al trabajo que estamos relacionando y a nuestras acciones. Además de ese pensamiento, incorporarle los sentimientos y el daño que puedes causar cumpliendo a rajatabla la simple norma. Por eso es que también queremos que valoren en la ética aplicada la flexibilidad. Ahora, dentro de la ética van a entrar dos componentes. Uno que es, si quieren, el control social y otro va a ser el control jurídico o normativo. Entonces, se van a complementar los aspectos éticos y jurídicos en un campo de concertación donde vamos a desarrollar normas éticas que van a ser las que prevalezcan cuando las leyes no nos protejan. Derechos morales, consentimiento libre, previo e informado o posibles conflictos. Entonces, una de las principales valores dentro de la ética va a ser el respeto. Y el respeto va a ser la veneración o acatamiento que se hace a alguien. Ahora aquí, ¿de dónde, cuando ustedes quieren averiguar una palabra, de dónde la consiguen? Por ejemplo, respeto. ¿De dónde la conseguiría? Si yo quiero saber el concepto de respeto, ya que estamos hablando de la ética aplicada en la tecnología. Excelente. Pero ¿y si yo quiero saber su concepto, dónde lo busco? En el diccionario. ¿Dónde más? En el internet. Porque el internet, el doctor Google, nos da la posibilidad de encontrar los conceptos. Pero ya que estamos hablando de norma aplicada, yo lo que les voy a pedir es que busquen fuentes que respalden el sustento de los conceptos que estamos buscando. Es muy común que con el uso de la tecnología, el chat GPT, la inteligencia artificial, nosotros encontramos conceptos como el respeto a través de la Wikipedia, que la Wikipedia es como una enciclopedia en la que todos los representantes que tienen una cuenta en internet pueden intervenir. Es más, incluso pueden ellos hacer una relación sobre conceptos, hechos históricos y demás que a veces son falsos. Entonces, siempre vamos a tratar de irnos a una fuente que tenga un respaldo. En este caso, la Real Academia Española. Entonces,
en ese contexto, cuando hablemos de conceptos, les voy a pedir que busquen las fuentes y siempre nos vayamos a identificar cuál es la mejor fuente o la más prestigiosa para no tener problemas sobre información falsa. Entonces, con la ética va a estar relacionada la moral, la axiología, la ética médica, la deontología y la bioética. Que en síntesis, no se preocupen, es esto que hemos dicho. La moral, los valores, los dilemas éticos, la ética normativa y la ética aplicada. Que, dicho de forma difícil, es la moral, la axiología, la bioética, la deontología y la ética médica. Entonces, ética desde la Real Academia Española es lo perteneciente o relativo a acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Pero hemos dicho que la ética está relacionada con la moral. Y uno de los principales valores de la moral, o sea, el valor moral, lo que nos dice es hacer el bien sin mirar a quién. Entonces, si a ustedes les pregunto qué es ética, ¿qué me van a decir? De forma sencilla, para no entrar en demasiada complejidad académica. ¿Qué es lo que ustedes entienden por ética? Eso es, eso es. Si estamos desde el punto de vista básico, para nosotros hacer lo correcto o valorar entre el bien y el mal, valorar entre lo correcto o lo incorrecto, esa es una buena respuesta que no da demasiadas vueltas y no y está relacionada con las normas que una persona tiene del bien y del mal. Ahora, en el tema axiológico, que es la teoría de los valores, se basa en enfocarnos en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre, para partir de la elección del individuo como ser humano, es decir, enfocada en su educación, en su determinación personal y el producto de una cultura de la persona. Entonces, haciendo este ejercicio de los valores, y ya que no tenemos el chanchullo, ¿cuáles serían los principales valores o valores universales que ustedes consideran? La responsabilidad. Excelente. Estoy anotando entonces responsabilidad. ¿Qué otro valor creen que es fundamental? Muy bien, ambos han coincidido. Un segundito, responsabilidad, respeto, honestidad, muy bien. ¿Cuál más? La igualdad que la habíamos llamado. Equidad, muy bien. O igualdad. La empatía, ¿a qué nos referiríamos con empatía? Está bien, es un valor, pero ¿dónde podría entrar la empatía? Que eso es la equidad, ¿no es cierto? Estaría relacionada con la equidad.
Estoy de acuerdo. La empatía, la equidad, ¿qué más? Muy bien. La justicia, que también estaría relacionada con la equidad, con la empatía. Entonces, les propongo que esta sea una pregunta de examen. ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero como valor fundamental puede estar relacionado con la empatía. ¿Les parece que hagamos la siguiente pregunta de examen? Ustedes me dirán, ¿cuáles son los valores universales más importantes? La justicia, han dicho la justicia, excelente. El respeto, también lo han dicho. La responsabilidad, también lo han dicho. La honestidad, también lo han dicho. Eh, Podríamos poner un F. La equidad. La equidad, empatía y empatía. Empatía. ¿Quién me quiere dar la respuesta correcta? Todas las anteriores. ¿Están anotando? Preguntas de examen. ¿Están de acuerdo? Esa va a ser nuestra primera pregunta del examen. Muy bien. Sí. A ver, primero, ¿estoy grabando? Sí. La sugerencia no he escuchado bien, porfa, ¿me repites? Ya, pero eso es, lo que pasa es que la empatía, la equidad, ¿qué otro valor hemos dicho? A ver, la calidad estaría dentro de la responsabilidad. La motivación estaría dentro, diría, con la creatividad. O sea, los universales son estos cuatro, pero lo que podríamos hacer es, como el compañero dice, enumere cuatro valores universales más importantes. Y ahí cada uno va a tener su propia percepción de cuáles son los más importantes. Y si no pone justicia, no pone respeto, no pone responsabilidad y honestidad, la plataforma me va a decir, está mal. Pero en realidad la respuesta que nos ha dado es correcta. Por eso lo he hecho así cerrado. Pero pongo a consideración de ustedes. Si quieren lo cambiamos. Ya, entonces, ¿cuál es la correcta? Eso, muy bien. Sigamos. Gracias por el aporte, me ha parecido importante. Y en la siguiente podemos abrir una de las preguntas. ¿Qué es la axiología entonces? Es igual que la ética, una rama de la filosofía, pero su principal objeto es el que reflexionemos sobre los valores y juicios valorativos, es decir,
que nos pongamos no en el zapato del otro, sino en los zapatos de la sociedad. ¿Qué diría la sociedad en general ante un dilema ético por el que estamos pasando? Pero ustedes saben que ahora la opinión pública, con el acceso a las redes y demás, cada vez anda más dividido. Entonces, la axiología entra en ese componente de, si quieren, dicotomía entre lo bueno y lo malo, en el sentido de que el acceso a la información muchas veces nos permite polarizarnos en cuanto a una idea. En las redes alguna vez han visto que hay denuncias de secuestros, hay denuncias de, no sé, de abuso, de violencia familiar, qué sé yo. Las opiniones siempre están divididas, ¿o no? Por ejemplo, hay casos que han raptado a una mujer. A mí me ha tocado leer, o sea, puede ser cierto o no, que no está desaparecida, se ha ido con su chico, o sea, incluso las denuncias del Internet muchas veces son rebatidas en los mismos comentarios. ¿Han podido ver eso o no? ¿Nos puedes contar un poco? No, no estaba informado. Yeah. Ah, eso podemos decir que era una información falsa. Y la gente daba su opinión acerca de la culpabilidad o no, ¿verdad? Ah, es eso exactamente lo que te valora o se concentra en la axiología. ¿En qué dice la sociedad acerca de un dilema ético? Ahora, ya hemos dicho que ética es tratar de hacer lo correcto, hacer lo correcto. Sin embargo, en el tema de la bioética, por ejemplo, estamos más relacionados con el tema de la medicina, de la biología, y en lo que se va a basar es en el estudio sistemático de la conducta humana, es decir, en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Entonces, la bioética también se va a incorporar en el tema de la tecnología, de la medicina, de diferentes ciencias que estén relacionadas con la vida y para la vida. Por ejemplo, la eutanasia, la maternidad subrogada, la donación de órganos, el derecho a rechazar atención médica por motivos religiosos, el aborto, la clonación de órganos y demás, que tienen un carácter médico, pero sobre todo biológico. ¿En qué casos, por ejemplo, creen ustedes que se puede rechazar la atención médica por motivos religiosos? ¿O les parece algo que no suele presentarse?
Yo les pongo un ejemplo. En el caso de los... Sí, te escucho. Excelente, ¿nos puedes contar, por favor? Excelente, excelente anécdota. ¿Qué haríamos en el caso de nuestro marco normativo, de nuestro manual de ética en esos casos? ¿Qué solución le podríamos dar? ¿O cómo terminó esta historia que nos estás contando? ¡Wow! Bueno, pero ahí esto estaría relacionado con el valor de la responsabilidad, porque la responsabilidad no solamente es cumplir con lo que se te ha asignado o con las tareas que se te han dado, sino responsabilidad es asumir la consecuencia de tus actos. Entonces, si tú has tomado la decisión de ser responsable y con tu valor religioso, con tu conducta religiosa, y no pasar clases los sábados, te atienes a esas consecuencias y estás siendo responsable. Otra anécdota que yo tengo, a lo mejor me equivoque en la identificación de la religión, ustedes podrán corregirme, pero yo tenía un amigo, si no me equivoco, era mormón, y en el tema de transfusión de sangre, su papá no permitió que le transfieran sangre de otra persona. ¿Por qué? Porque al ser sangre de otra persona, no tenía esa pureza, esa religiosidad. Bueno, son aspectos religiosos que ellos consideran y no permitió que le hagan la transfusión de sangre. Entonces la alternativa era elaborar una especie de sangre sintética a partir de plasmas y poderla colocársela. Evidentemente aquí también el actor en cuestión ha sido responsable y ha asumido y su familia ha tenido que asumir el costo de elaborar esa sangre. Y si esa sangre sintética no lograba salvar la vida, él iba a llevar la responsabilidad de haber perdido la vida por esa toma de decisión. Entonces, a eso nos referimos en el tema de la bioética o la ética biológica. La otra es, hay muchas películas eh, sobre, por ejemplo, en nuestro país no está permitido, no sé si ustedes sabían, pero no está permitida la venta de órganos. Sí se puede donar los órganos, pero está prohibida su venta. Entonces, muchas veces se dice que hay secuestros, hay robos, hay cobros por órganos para poder trasplantárselo a otras personas.
Si esto es correcto o no es correcto, ya es parte de un análisis bioético y de los que intervienen. Pero como bien nos ha dicho la compañera, muchas veces la realidad es diferente a los conceptos y planteamientos que estamos profesando a través de una materia, ¿verdad? ¿Sabían que no se, que está prohibida la venta de órganos? Para mí eso era nuevo. ¿Ustedes lo sabían? Pa- Parece contradictorio, ¿no? Pero la realidad también tiene que intervenir en nuestro análisis ético o en esta parte de deontología. Entonces, la deontología se puede considerar como una teoría ética que que se ocupa más bien de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de la conducta. Y deja fuera, en el ámbito más específico, los intereses de otros aspectos como la moral. Entonces, la deontología está basada en principios para las obligaciones que recaen sobre los agentes morales. Por ejemplo, decir la verdad, mientras que desde la parte del consecuencialismo se busca dar respuesta al valor moral en las consecuencias de una acción moral. Ahora, ¿cómo traducimos esto académico, teórico, desde el punto de vista de la realidad? Y aquí quiero que me responda un hombre, cualquiera. ¿Qué es mentir? ¿Qué me pueden decir qué es mentir? ¿Qué es decir mentiras? ¿Qué hombre me dice lo que piensa? Qué interesante. Es un arte. Me ha gustado esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Algún hombre más? Es lo contrario a lo que uno sabe. Muy bien. Yo les hago la siguiente pregunta. Si ha ocurrido una situación y yo no la informo, ¿estoy mintiendo, hombres? ¿Qué me dicen? Me he chachado de clases, pero he llevado mi mochila, he llevado mis útiles, me he hecho dejar en el colegio, han empezado las clases, yo me he ido por otro lado, eh, me he ido, no sé si ustedes tengan ese recuerdo, sea muy antiguo, a los famosos tilines, a los cibercafés. He vuelto para la salida, me han recogido, he ido a mi casa y nadie me ha preguntado, no has ido a clases. ¿Por qué? Porque me han recogido, me han visto. Eso es mentir, hombres. Excelente. No estás mintiendo porque nadie te ha preguntado, ¿verdad? Ahora quiero que me respondan las chicas. Señoritas, ¿qué es mentir? Interesante.
distorsionar la verdad. Muy bien, es engañar, es distorsionar la verdad. ¿Alguien más? Chicas. Un poquito más fuerte. Es importante que me contesten, chicas, porque quiero mostrar un punto de vista que tengo. Ah, ya estamos cerca, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es mentir? Yo alguna vez le pregunté a una chica qué era mentir y me dijo, mentir es no decir la verdad. ¿Están de acuerdo con ese concepto? Parece muy lógico, pero tiene sus implicaciones, sobre todo para nosotros los hombres. ¿Están de acuerdo que mentir es no decir la verdad? Hombres y mujeres, no sé. Díganme su percepción, ¿qué opinan? Perfecto, pero si no estamos diciendo la verdad y nadie se ha enterado y nadie nos ha preguntado y nosotros no estamos avisando, estamos mintiendo desde ese punto de vista. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tenemos una disonancia cognitiva entre hombres y mujeres. Y a mí me ha costado mucho tiempo entender eso. Sí, no decir la verdad, por ejemplo, en el tema de las infidelidades o en el tema eh, de lo que ha dicho la compañera, engaño y demás, no es que me hayan preguntado y yo he inventado una mentira, sino que al no haber dicho la verdad de frente, estoy mintiendo. Eso es de lo que nos habla la deontología, pero a partir de las profesiones. Entonces, si bien te están hablando del consecuencialismo, de las acciones morales y demás, aquí hay una interpretación cultural, religiosa, de usos y costumbres e incluso de concepciones. Entonces, sí, entre hombres y mujeres hay una diferencia en la construcción del concepto mentira, que es no decir la verdad. Esto también pasa culturalmente. Entonces, desde nuestras determinadas culturas, sociedades, contextos, va a pasar que nuestra cosmovisión nos va a mostrar una forma diferente de interpretar la realidad y ejercer nuestro pensamiento. En ese contexto, entonces, esa cosmovisión, ese pensamiento del que nos estaba hablando Aristóteles, nos va a motivar para realizar una acción o no realizarla desde el pensamiento. Ahora, cuando les hablo de cosmovisión, ¿qué entienden ustedes por cosmovisión?
¿Quieren que les dé un ejemplo de cosmovisión? Muy bien, creo que no hay sonido, porque cuando pongo WhatsApp no hay sonido, pero quiero que se fijen en la imagen. De todas formas, yo ya la había compartido en nuestro grupo de WhatsApp, pero era por una razón. Entonces ahora se las vuelvo a mostrar. ¿Qué pueden ver ahí? Ya, interesantísimo. Es una carrera entre una liebre y una tortuga. Y al final gana la tortuga. Y dice, no necesitas ser el más rápido, pero sí el más enfocado. O sea, te has distraído y has perdido la carrera. Hay ¿cómo se cierra esto? Hay una reflexión ¿se acuerdan de las fábulas de Esopo? De la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Me puedes contar cómo era la fábula? Ex- excelente, excelente. ¿Alguien que quiera añadir algún condimento, algún aspecto de la fábula? Excelente. Entonces, se ha confiado demasiado la liebre, como en el caso del video. Muy bien. ¿Y cuál era el valor? ¿Cuál era la moraleja de la fábula? ¿Se acuerdan? Bueno, yo tampoco me acuerdo cuál era la moraleja, pero aquí lo que nos dice es, no necesitas ser el rápido, pero sí el más enfocado. O sea, que te concentres en tu acción, ese sería el valor, que te esfuerces en lograr el resultado y no confiarte en las aptitudes o los defectos del otro. Esa sería la moraleja, esa sería la cosmovisión. Sin embargo, cuando me tocó viajar a uno de los pueblos indígenas del oriente, y era la cultura, ahorita me voy a acordar, es Aymara, que los guaraníes también cuentan la leyenda de, bueno, no la leyenda, más bien el cuento de la tortuga y la liebre. Y es muy similar a la fábula de Sopo, donde en el bosque, en el monte, se retaron, ¿no? Tanto la tortuga como la liebre a una carrera porque se jactaba mucho la liebre de que era la más rápida. Entonces empieza la competencia y así como nuestro corredor boliviano Garibay, empiezan ambos a correr y evidentemente le empieza a sacar distancia
la liebre, pero en esta leyenda, en este cuento, no es que se duerme o no es que se distrae como en el video, sino está por llegar a una loma ahí en el monte y pasando la loma hay como un punto ciego donde no ves el camino que viene. Pasando la loma veía que la tortuga estaba delante de él. Entonces se asusta y sigue con su objetivo y empieza a acelerar la marcha y vuelve a perder, o sea, ve que la tortuga se está quedando atrás, se sigue quedando atrás hasta que ya no se la ve y vuelve a aparecer una loma. Sube la loma y ve que la tortuga está delante de él. Entonces vuelve a acelerar y así todo el tiempo la tortuga aparece delante de él hasta que viene la última loma donde ya estaba la recta final y ve que la tortuga está delante de él, trata de alcanzarla y la tortuga gana la carrera. ¿Qué creen que ha pasado en ese cuento, en esa leyenda? Exactamente. Llega la tortuga a la meta y salen varias tortugas igualitas y lo alzan en hombros y lo declaran ganador. ¿Cuál será ahí la moraleja? ¿Cuál es el qué? Ya, pero ¿qué dice nuestro escudo nacional? ¿Qué dice el escudo nacional de Bolivia? Saquen una moneda. Ah, entonces son cosmovisiones diferentes. Nuestros pueblos, nuestra diversidad cultural, a veces, o sea, no está enfocada en esa competitividad de hay que ser el mejor, no hay que perder la concentración, no debes dormirte en tus... No, te dice, hay alternativas. La unión hace la fuerza. Entonces se unieron las tortugas y le demostraron a la liebre que pese a ser la más rápida, ellos si se unían podían lograr ganar la carrera. Cuando hablamos de cosmovisión, es justamente estas miradas que tenemos desde nuestra cultura, desde nuestros pueblos. A nosotros un poco se nos está olvidando que la unión hace la fuerza, porque cuando pasamos las peores adversidades es cuando más debemos unirnos y pensar en el bien común. Ahora, no sé si como administradores, pero creo que en el tema de ciencia y tecnología hay un software libre que se llama Ubuntu. ¿Ustedes saben lo que es el Ubuntu? El Ubuntu es un ejercicio, en este caso, otra cosmovisión, otro pueblo, otra cultura, vamos a hablar de la cultura africana, en el que no hay ganadores ni perdedores. Entonces llega la ONG o llega esta mirada occidental a hacerlos competir, donde el regalo era un canastón y en el canastón tenías arroz, fideo, leche, dulces, qué sé yo, una infinidad de cosas. Y les dicen a los chicos que eran unos 10 que el ganador sí iba a llevar el canastón. Entonces igual preparan la carrera y los hacen correr.
Y los chicos agarran, todos se toman de las manos y recorren la pista y llegan juntos. ¿Quién ganó la carrera? ¿El pueblo? Excelente. Los 10 ganaron el premio. Hicieron canastón, ¿qué hicieron? ¿Quién se llevó el canastón? Uno se llevó el arroz, el otro se llevó el fideo, el otro se llevó los dulces, se dividieron entre los 10. Entonces no hay perdedor y no hay ganador. Por eso, sí, dime. Entonces no hay un ganador, no hay un perdedor. Todos han conseguido el premio. Ahora, no sé si es una fake news, no sé si ustedes también lo han visto, que quiero que me comenten, pero en las Olimpiadas creo que estaban compitiendo un italiano y un, no sé, vamos a decir jamaiquino en salto alto y quedaron empatados y tenían que desempatar. Y uno de ellos les dijo, ¿y si no desempatamos, nos podemos llevar 2 medallas de oro? Y el organizador dijo sí, y los dos subieron al podio. ¿Eso es una fake news o ha sido cierto? Entonces es otra forma de mirar la competitividad. A eso entonces es a lo que acude la ética, a ver dónde todos podamos ser beneficiados bajo lo que ustedes me han dicho, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la justicia. Entonces, estos 4 planteamientos los vamos a manejar cuando hablemos de ética y cuando los tomemos como valores universales más importantes. La justicia, el respeto, la responsabilidad y la honestidad. El orden no importa, pero ¿qué pasa cuando hablo de respeto? El respetar es el pensar y actuar de forma positiva sobre los demás y sobre nosotros mismos. Significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás, ser inclusivos y aceptar a los demás por lo que son, incluso cuando son diferentes. ¿Qué dice cómo la Universidad Unión Bolivariana, cuando vamos a pagar en cajas, nos muestra que uno de sus valores es el respeto? Que es parte de uno de los valores también de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando hacemos fila en el banco, un tiempo estaba muy de moda, era un eslogan que se ponía en los bancos, en las instituciones públicas y demás, que hablaba de la ley. ¿Alguien se acuerda? Todos somos, ¿qué era? Perfecto, entonces la ley se respeta. Ahora ya no está tan de moda ese eslogan, pero esa es la característica de nuestra visión como país. Y en la universidad yo he visto, está el cartel ahí cerca a cajas, dice todos somos
iguales ante la ley. No sé si lo tengo aquí, pero ese tipo de mensajes, de planteamientos, son parte de la ética y debemos tomarlos en cuenta dentro la elaboración de nuestros manuales de conducta, de nuestras normas que queremos incorporar dentro de la forma de actuar de nuestros trabajadores, de nuestros administrativos. ¿Por qué? Porque son conductas que van a reflejar nuestro diario vivir. Entonces, es uno de los valores universales más importantes. ¿Qué relación hay entre el respeto y la ética? Si habíamos dicho que la ética es la que estudia y valora el bien y el mal en las relaciones con la moral, la ética va a ser este conjunto de costumbres y normas que nos dirigen a valorar el comportamiento humano en la comunidad. Entonces ya hemos hablado de la ética profesional, pero ahora hablemos de las diferencias socioculturales en el tema de la ética. Así como hemos hablado de que hay una posición de las mujeres y los hombres sobre la verdad que deberíamos compartir y unificar, también hay diversos comportamientos, prácticas, creencias y expresiones que se consideran exclusivos de los miembros de una raza, de un origen, de una nación, de un pueblo indígena originario, de una etnia en concreto y demás. Me han dado el ejemplo de los sabatistas. No se trabaja o no se estudia el día sábado. Yo les he dado el ejemplo de la transfusión de sangre. ¿Qué otro ejemplo me pueden decir que muestre esta diferencia sociocultural en alguno de los valores? Los que ustedes consideren o los que ustedes se acuerden. Que ustedes digan, estamos en el mes de agosto. ¿Qué hacemos en agosto? Excelente. Hacemos un pago a la Pachamama. Hacemos visita, nos guardamos. Esto es permitido en las instituciones públicas. Alguien que tenga relación con la institución pública, puedo hacer pasar mi mesita en la ¿Qué día se hace pasar la mesa? Es el primer viernes, pero creo que todos los viernes se puede pasar, o es, a ver, ustedes corríjanme, complementenme, pero tiene días, ¿verdad? Excelente. Ahora, en las instituciones públicas nos permiten hacer el pago dentro de la institución pública. Los bancos, claro, las tiendas. Eh,
¿Por qué? Porque además está relacionado con la energía, con que vengan los clientes, con que te vaya bien ese año o también agradecer a la madre tierra porque te está dando la posibilidad de generar recursos. Entonces, para la producción y demás, sobre todo en esta parte andina, es importante el tema de la huerta. Pero en un ministerio de economía me dejarán hacer mi saumerio, mi mesita. Qué buena respuesta. Pero si nos estamos yendo a una institución, estamos hablando de la ley de leyes. Pero cuando estamos en una institución pública o en una institución privada y queremos hacer ese tipo de actividades, ¿a quién tenemos que pedir permiso? Pero no es fácil hacer el pago, jefe. Ah, qué interesante lo que dices. En algunas instituciones públicas entonces es obligado. ¿Y qué pasa si yo soy mormón o soy sabatista y no creo en eso? Ahí está, lo has dicho. Ambos casos, recursos humanos va a ser el encargado de aceptar, de obligar o el de rechazar este tipo de comportamientos. Sí, yo más bien creo en que me va a ir bien, que es una cuestión energética, es mi diálogo con la madre tierra, es un reconocimiento a mi trabajo y demás. Tengo que hablar con recursos humanos y quedar en qué momento se puede hacer el pago a la Pachamama. Pero en otros casos será una empresa internacional de Palo Alto, California, que tiene sus oficinas en La Paz y no comparte este tipo de tradiciones culturales. Y al uno pedir, vamos a hacer el pago a la Pachamama este primer viernes, nos miran como tipos raros y nos dicen, ¿y por qué? ¿Vas a quemar la alfombra? ¿Vas a, vas a dejar ahí carbón en mi piso de parquet? No sé qué se llama ahora, o cielo falso. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? La parte pública que más bien te obliga si es que no estás si es que no quieres asistir o de forma obligada o a lo mejor tienes otro compromiso, o la parte privada que no entiende qué es lo que estamos haciendo. Genial, una de las mejores respuestas que he recibido el día de hoy.
has ganado la participación de todos para hoy. Todos tienen asistencia, todos tienen participación. Exactamente, es el respeto. Has entendido el concepto perfectamente. Y recursos humanos tendrá que ser el mediador según su negociación, tanto como con trabajadores, con la directiva, con los dueños para ver si se hace o no se hace, si se obliga o no se obliga. Entonces aquí estamos respetando la diferencia sociocultural o es como el tema de las alacitas. ¿Qué días son las alacitas? El 23 de enero, si toca día hábil, nosotros trabajamos hasta las 12:30, ¿no es cierto? ¿O hasta qué hora trabajamos generalmente? Ustedes van a ser responsables de recursos humanos, tienen que saber. Muy bien. Primero, el Ministerio de Trabajo. Segundo, la negociación con los trabajadores. ¿Por qué? Porque tú les puedes dar una tolerancia. Pero en el tema de recursos humanos, lo importante es que se trabaje las 8 horas durante el día. Entonces, que en la mañana se hayan cumplido las 4 horas y dar una tolerancia. Pero ahí otra vez más está el respeto a esa diversidad cultural. Y el que quiera ir tiene tolerancia, no tolerancia, hasta para ir a ver los partidos de la selección a veces te dan la posibilidad de tolerancia, entonces tienes que respetar estas formas de expresión cultural que tenemos. Entonces, no se van a olvidar responsabilidad, respeto, honestidad, justicia. Otra de estos dilemas éticos que tenemos y de las diferencias socioculturales o si quieren incluso política ideológicas de comunicación, de etnicidad, de estructura del pensamiento, del género, de la nacionalidad, de los medios de producción y otros, tienen que ser incorporados también dentro de las estructuras de nuestros recursos humanos. Hemos dado el ejemplo cultural de el pago a la Pachamama, las alacitas, pero también hay incluso un diálogo muchas veces con las energías o con los instrumentos de trabajo. Les pongo en contexto. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a hablar con objetos como la computadora, el auto, el escritorio, la oficina? Si es afirmativo, ¿en qué momentos? La impresora. Si tratas mal a la impresora y tienes 20 minutos para presentar tu currículum, ay, te la dedico. Hasta la tinta se acaba. ¿Con el dinero? Me ha pasado también. No tenía para volverme, no tenía para volverme en minibús. No sé de cómo apareció en el bolsillo. Le voy a hablar más al dinero, tienes razón.
Pero ¿en qué fecha le hablamos más así a nuestros objetos? Ya, pero muchos también en esos momentos de desesperación hablan con Dios y dicen, por favor, que no se caiga el avión. ¿Qué fecha? ¿En qué fecha le hablamos así a nuestra casita, a nuestra oficina, a nuestro negocito, a la madre tierra? Exactamente, en carnavales le pedimos, me vas a durar, me has ayudado mucho, te agradezco. Entonces, son estructuras de pensamiento que tenemos propias de nuestra cultura. Si esto lo explicamos en un contexto diferente, como el norteamericano o el, nos van a decir, no, pues no tiene vida, incluso para ellos la madre tierra no tiene vida, cuando las plantas son seres vivos, entonces, ¿por qué la madre tierra no va a tener vida? ¿Por qué no voy a poder dialogar con ella? Pero ahí es donde mi respeto, mi responsabilidad tiene que actuar. Entonces va a ser parte de mis valores, pese a que tengamos valores diferentes. Ahora, poniéndoles otro ejemplo, nosotros cómo concebimos que un varón esté casado con varias mujeres o que una mujer esté casado con varios hombres. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Claro, porque desde la Constitución está prohibida la bigamia, pero hay culturas como las de Doha, las de Qatar, algunos países árabes, donde no solo al hombre, también a la mujer se le permite casarse con más de una persona. Todo desde su cultura, dependiendo si la puede mantener o no. O sea, si tú eres capaz de mantener tres, cuatro esposas y mantenerlas de forma equitativa, no hay problema. Si eres una mujer y te encargas de los tres, cuatro esposos de forma equitativa, y no solo estamos hablando en lo económico, también en lo personal, estás, puedes asumir eh, el tener más de un esposo o más de una esposa. En el tema ideológico, entonces, ¿qué otro ejemplo hay? Sí, trabajo en el sector público, pero no comparto la ideología del gobierno de turno. ¿Podré trabajar en la institución? Esa es la realidad. Pero desde la parte ética, si tú has demostrado tus capacidades y por experiencia, por competencia, has obtenido resultados en tu trabajo, debería también respetarse esa tu formación, esa tu búsqueda de objetivos y ser flexible. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que nos ha dicho el compañero. En el contexto actual, ¿ustedes creen que si eres de una ideología de un partido diferente, vas a poder trabajar en el sector público?
Entonces ahí nos está faltando ética, ¿no? Otro ejemplo que ustedes quieran poner de la vida real o que tengan una anécdota o que les haya pasado. Claro, exactamente. Incluso entra la cuestión de género. ¿Por qué creen que entra la cuestión de género? Uh, es durísimo lo que has dicho, pero es totalmente cierto. Es más, hay momentos en los que al ingresar o hacerte la entrevista de trabajo, si eres mujer, te hacen las preguntas si estás pensando en tener familia. Porque como bien dice el compañero, uno es el tema de los permisos ahí ayúdenme ustedes, por natalidad, ¿cómo se dicen los permisos? Por maternidad, excelente. Y no solo es tema de permisos, tú tienes que responder con un subsidio que es parte de la Constitución. Entonces, lo que has dicho es una gran verdad. ¿Qué otro ejemplo de ese tipo ya no de género, sino generacional? Vámonos primero por los niños y jóvenes. ¿Los niños y jóvenes pueden trabajar ante la ley? Bueno, la ley también contempla eso y creo que a partir de los 14 años, sí dependiendo si hay un permiso de los padres o algo así, sí se te da la posibilidad de trabajar e incluso se los toma en cuenta dentro de la población económicamente activa, aunque no debería ser así. Pero si hablamos de niños, hay niños trabajadores en este país. En la realidad, sí. ¿Dónde creen que trabajan? Vendiendo golosinas, lustrando zapatos. ¿Dónde más? Wow. Esa no me la sabía. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay niños mineros? Claro, porque es tan pequeño el socavón que no puede entrar una persona adulta y contratan a niños por una migaja. Y además, porque son más chiquititos, les pagan menos. Entonces, también desde el punto de vista de la deontología, ese tipo de conductas que tenemos en función al trabajo, debemos nosotros normarlas, pese a que pasen en la realidad, a partir de nuestro código de conducta, nosotros deberíamos defender el derecho a partir de los valores universales. Ahí, en el trabajo de los niños, ¿qué valor estaría incumpliendo? Hemos dicho que son cuatro. Son responsabilidad, respeto, honestidad y justicia. En el trabajo de los niños,
¿Qué valor estaría incumpliendo? Estoy sí, perdón. Excelente. Estamos incumpliendo el valor de la justicia. Estamos incumpliendo, ¿qué otro valor? Estamos siendo respetuosos con con ese niño, con esa infancia, con esa etapa de la vida que tiene otro tipo de complejidades. Excelente. No tenemos ni respeto, ni honestidad, ni justicia, menos aún responsabilidad, porque nosotros deberíamos asumir las causas de que ese niño no tenga infancia y tenga que trabajar desde tan temprana edad. Y ahí es donde nuestra ética profesional se va a definir en función a nuestra conciencia. ¿Cuándo eres un buen profesional? Cuando en tu marco de ética o en tu código de conducta dices, no se permitirá la explotación infantil en mi trabajo. Y ahí también debe incorporarse el tema cultural. La pregunta es la siguiente. El ayudar en la producción, en el cuidado de animales, en ¿qué más? La cosecha, ¿es trabajo infantil? Chin. ¿Qué dicen? ¿Quieren saber mi posición? ¿Qué dije? Claro, pero en el tema cultural no es que sea trabajo infantil, sino están acompañando a sus padres y se le está enseñando en función a cuestiones de vida. Es como que no has podido, no has podido dejar con alguien a tu guagua y tienes que ir a trabajar y te lo llevas y lo sientas en la mesa y le haces dibujar, le haces pasarte las hojas y demás. Eso no es trabajo infantil, sino lo que le estás dando una enseñanza. Entonces, dentro de la ética también tenemos que hacer ese análisis de la diversidad cultural que tenemos. Otra cosa es que te ayuden en las labores diarias como limpiar la casa, ayudarte en la cosecha, en la siembra, o que parte de su responsabilidad sea ir a hacer el pastoreo, pero eso no está identificado como una explotación infantil, o sea, no es él como en el caso de la mina que se está encargando y está arriesgando su vida en una determinada labor, sino que en compañía de sus padres está cumpliendo una función. Entonces, en eso también tenemos que ser muy analíticos y ver desde el contexto en el que estamos trabajando, cómo vamos a evaluar ese bien y ese mal. ¿Están de acuerdo? ¿O, o ustedes creen que es trabajo infantil? Estoy atento a sus comentarios.
Perfecto. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Ahora les puedo poner otro ejemplo para que ustedes me digan si es trabajo infantil o no. Una vez me tocó ir a evaluar un trabajo que estaba realizando UNICEF. ¿Saben qué es UNICEF? Sí, saben qué es UNICEF. Es una organización que se encarga en fomentar la libertad de los niños, de darles oportunidades, que es a nivel internacional y está vinculada a Naciones Unidas. Bueno, pero ustedes saben que en educación ya tenemos lo que llaman los proyectos socioproductivos. Uno de los proyectos socioproductivos de esto era en el oriente, en el sector de la castaña, era el que parte del proyecto socioproductivo, después de clases, los niños se dediquen a pelar la castaña, o sea, es como una máquina grande donde logran romper la castaña y pelan esto para después vender a diferentes lugares. Entonces, se le pregunta a UNICEF y al director cómo se hacía este tipo de proyecto socioproductivo. Y en el proyecto, bueno, se decía que eh, terminadas las clases se pedía a los estudiantes que vayan a pelar la castaña, la limpien y a partir de eso se hacía un acopio y se vendía a una empresa que redituaba la dirección un monto económico y con eso se habían comprado ventiladores, se había podido arreglar los baños y comprar algunos pupitres. Cuando hablamos de proyecto socioproductivo, se le consulta a esta institución internacional y al director si había un proceso pedagógico en el que, por ejemplo, se enseñara matemáticas mientras pelaban la castaña, ¿no? Si en este tarro tengo 10 y sumo estas otras 10, o si esta tiene este costo, y nos decían que no, que simplemente lo que se hacía era que rompan la castaña, que la limpien, que la pelen, para cumplir con esa característica de proyecto socioproductivo y que no se las relacionaba con las materias que se las daba y de esa forma ellos también estaban contribuyendo a mantener el establecimiento educativo en buenas condiciones. ¿Eso es trabajo infantil o no es trabajo infantil? ¿Qué dicen? Ya se han ganado la asistencia, pero ya estamos terminando. Díganme su opinión nomás. Excelente. ¿Alguien más? Porque si lo hacen, sí, perdón. Muy bien. Pero si lo hacemos de forma continua, como bien ha dicho el compañero,
compañero. Está bien, la primera vez estás aprendiendo, pero ya que te hagan hacer eso todos los días y que no te paguen por ese trabajo, eso ya está un poco complicado. O es como que lo que pasaba antes, ¿no? En que mandabas a tu hijo a ayudar al zapatero y si bien le enseñaba, también una vez que ya habías aprendido el oficio, de alguna forma te estaban haciendo lo que comúnmente decimos hacer, pagar derecho de piso. Entonces ahí hay que analizar profundamente cuáles son las condiciones, la cultura, cuáles son nuestros usos y costumbres, pero sobre todo cuáles son nuestros conocimientos y saberes. Ahora, que ustedes me digan, sí, es un aprendizaje porque no se hacía todo el tiempo y además no había beneficio económico para nadie, simplemente era para el aprendizaje de cómo crecía la planta, de cómo se podía sumar el número de castañas, de acuerdo, pero no era el caso. O a lo mejor sí, pero ahí es donde nos confrontamos con la realidad y a partir de la ética y la diversidad cultural debemos elaborar nuestro propio planteamiento. Son las 9:10. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? No. Sí, esto, comentame un poco más. ¿Es a nivel privado, público, todos los trabajadores? Pero lo que me preocupa es que hay distintos grados de discapacidad. ¿Cómo evalúas eso? Entonces ahí estamos yendo al tema de, donde hemos dicho, la ética. Ahí no estás de acuerdo con la idea, o sea, te están comprometiendo además una ideología. A lo mejor yo no miro bien, pero tengo la capacidad tengo esa discapacidad de no ver bien sin lentes o soy un poco ciego, pero mi trabajo me permite lograr los resultados en función a mis objetivos. Y ahí no por ser discapacitado me van a pagar menos o me van a pedir que me afile o que tenga un carnet. Por eso te digo, hay que evaluar desde el punto de vista ético y deontológico, porque si ya te están pidiendo carnet, ahí ya como que te están imponiendo, ¿verdad? Y además, te están fijando un cupo cuando te están pidiendo una afiliación política, ideológica, es igual en el tema, no sé si laboralmente, pero si hablamos ideológicamente, cuando ponen un cupo para hombres y para mujeres. ¿Por qué si las mujeres no demuestran que tienen una mayor capacidad intelectual, tienen la capacidad de lograr mejores objetivos, sean más mujeres las que trabajen en determinada función? Por eso nuestro análisis y el confrontarnos con la realidad es muy importante. Es una muy buena pregunta y la podemos discutir, seguir discutiendo la próxima clase, si les parece. Claro que sí.
Está bien si llegamos hasta aquí. ¿Qué dicen los demás? O si ya se han ido a su otra clase. Díganme. Muy bien. Muy linda clase. Les agradezco muchísimo. Tengan muy buenas noches. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Gracias. Ustedes también. Muy buenas noches.